Este es el porqué de las noticias. Aquí comenzamos. Acompáñenos. Nuevo ataque israelí deja al menos 10 muertos en Nablus, Cisjordania ocupada. La resistencia palestina jura venganza. Rusia asegura que intentos de desestabilización occidental en su territorio fracasaron. Reafirma cooperación estratégica con China. El presidente de Brasil propone regularización de plataformas digitales para evitar más ataques a la democracia mediante desinformaciones. Mucha atención, continúan los crímenes israelíes contra los palestinos. Solo hoy las fuerzas sionistas han matado a más de 10 palestinos en la ciudad cisjordana de Nablus e hirieron a unos 100. Las reacciones de las facciones de la resistencia y de Naciones Unidas ante la atrocidad no se hicieron esperar. Acá está el informe. La ciudad de Nablus, en la Cisjordania ocupada, rindió este miércoles homenaje a los 10 palestinos muertos durante una nueva agresión de las fuerzas de ocupación. Se trata de una de las jornadas más violentas en la zona en los últimos años, en la que al menos 10 palestinos fueron asesinados. Ante esta violación, los grupos de resistencia prometieron venganza. No nos quedaremos de brazos cruzados y la arena de Cisjordania y toda Palestina se transformará en una arena de confrontación con esta brutal ocupación. Los palestinos ahora están a la espera de una respuesta severa a lo que ha sucedido y reiteran que su paciencia ya no tiene límites. El crimen también fue condenado por autoridades y grupos de resistencia, entre ellos el premier Mohammad Chatayeh, que consideró la agresión como terrorismo organizado y pidió a la ONU que detenga la política de doble rasero sobre las atrocidades israelíes contra los palestinos. La ONU, mientras tanto, expresó preocupación por la violencia en la región. La incitación a la violencia es un callejón sin salida. Nada justifica el terrorismo. Debe ser rechazado por todos. Nuestra prioridad inmediata debe ser evitar una mayor escalada, reducir las tensiones y restablecer la calma. Tras la jornada violenta en Nablus, los palestinos en Gaza mostraron su ira. Le decimos al enemigo sionista que nuestro mensaje es claro. Gaza es como Cisjordania y a lo que nuestra gente en Cisjordania está expuesta no es más que una advertencia de ira del pueblo de Gaza, que estamos detrás de la resistencia y que la calma no continuará en las fronteras de Gaza. Los constantes crímenes israelíes se han intensificado contra la población palestina, en particular con la llegada del nuevo gabinete extremista del primer ministro Benjamin Netanyahu a finales de diciembre. Desde el inicio de 2023, 61 palestinos, incluidos mujeres y niños, han perdido la vida en las agresiones de militares israelíes. Tema de análisis. Me acompaña Paulo Jofre Leal y es analista internacional, analista político, investigador y también periodista. Está en Santiago, en Chile. Paulo, qué gusto saludarle. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Juan Carlos. Un gran abrazo. Pablo, a ver, inicialmente hablamos de 10 muertos durante el ataque. Ya se habla incluso de más de 10, pero esto ocurre en un solo día. No ha terminado el segundo mes de este 2023 y ya van 61 palestinos asesinados. Pablo, incluso ¿puede ser un año más sangriento que 2022 para los palestinos? Que ya de por sí 2022 fue bastante sangriento. Va en ese camino, Juan Carlos, ¿no? Y al parecer este régimen israelí quiere batir sus propios récords de asesinatos, ¿no? Como si estuviese empecinado en una carrera por lograr que cada año sea más sangriento que el otro. Y eso indudablemente da cuenta de qué régimen estamos hablando, las características de un ente que elige un primer ministro corrupto, elige un primer ministro procesado por tráfico de influencia, que además se rodea de un gabinete considerado lo más extremista dentro del extremismo israelí. 60 muertos casi ya, ¿no? 10, y parece ser más, hoy en Nablus. Hace menos de un mes. 10 más en Jenin. Y así todos los días
nos vamos enterando de cómo se asesina principalmente a la juventud palestina, ¿no? Esto nos hace pensar indudablemente que aquí hay un plan premeditado, absolutamente premeditado, de exterminar a la generación que viene, a la generación que debería ocupar cargos dirigentes, a la generación que debe estimular el desarrollo de Palestina. Este es un plan perverso, es una especie de solución final al estilo nacional sionista en este caso, ¿no? Una solución final encaminada a exterminar definitivamente al pueblo palestino, ya que no lo han podido hacer desde el año 48 a la fecha, porque el pueblo palestino resiste. Parece ser que hay que incrementar entonces el número de asesinatos. No tienen empacho, no tienen vergüenza, no tienen absolutamente ningún freno para llevar a cabo operaciones militares en suelo palestino. No estamos hablando que esto se haga en la discutible Palestina histórica que los israelíes quieren establecer, ¿no? Se hace en Cisjordania, se hace en el norte de Cisjordania, se hace en Al-Jalil, en Hebrón, se hace en Al-Quds, en Jerusalén, se hace en Belén, en Ramallah, se hace en cualquier ciudad de Cisjordania. Se hace con incursiones de estas tropas de asalto, al más estilo de las tropas de asalto de la Segunda Guerra Mundial del régimen del Tercer Reich, pero aquí es el régimen nacional sionista que parece haber aprendido muy bien de este tipo de operaciones, de entrar, exterminar y luego hablar del terrorismo, hablar de redadas, hablar de incursiones, hablar de menos de asesinatos. Y eso sin duda hay una gran responsabilidad de los medios occidentales que no dicen las cosas como son, no ponen el título como hay que ponerlo, no hablan de que aquí se trata indudablemente de operaciones punitivas, operaciones de exterminio, operaciones absolutamente de desprecio a la vida del pueblo palestino, hombres, mujeres y niños. Así inocentes, que indudablemente, la mayoría. Pablo, menciona... Inocentes, mira. Y aunque fueran milicianos, Juan Carlos, y aunque fueran milicianos, están amparados por el derecho internacional para defenderse de una entidad ocupante. Legalmente eso es absolutamente ético, legal y aceptable y necesario. Pablo, habla de Occidente, la prensa occidental sobre todo. Hay condenas que llegan desde Occidente, ¿no? Organismos multilaterales. Naciones Unidas, por ejemplo, fue una de las primeras en pronunciarse. Antonio Guterres, el secretario general, condenaba precisamente estos ataques. Se suma eso a la declaración de hace 2 días del Consejo de Seguridad contra los asentamientos, ¿no? A ver, estas últimas 2 declaraciones podrán funcionar para poner un alto en el asedio, al menos la del Consejo de Seguridad, que es un organismo relativamente vinculante y que eso no se veía desde 2016. Yo creo que no va a suceder absolutamente nada, Juan Carlos, y no va a suceder nada porque bien sabes que el Consejo de Seguridad basta con que uno de los miembros, de los 5 miembros permanentes, establezca un derecho a veto para que no se haga nada. Y en definitiva, con lo que está aconteciendo en Ucrania, con lo que acontece en el plano internacional, con una Europa sumergida en una crisis, con una comunidad internacional, entre comillas, porque de comunidad no tiene nada, con unas Naciones Unidas que emite estas denuncias tibias, timoratas, lo único posible de aceptar y que pueda ser bienvenido en función y en beneficio del pueblo palestino es que se establezca, por ejemplo, una definición de este Consejo de Seguridad que diga vamos a aplicar la Carta de las Naciones Unidas, y lo he dicho en innumerables oportunidades, su capítulo 7. Y eso establecería una fuerza multinacional que se interponga entre los asesinos, entre los victimarios y el pueblo palestino. Es decir, tropas de la ONU, tropas que estén con una función y una misión destinada a impedir. Y eso no va a ser porque Israel es el hijo predilecto, el hijo putativo de Estados Unidos, el hijo putativo también de Francia, de Gran Bretaña y Alemania. Países cómplices y tan culpables como el sionismo de la muerte de palestinos. La ONU lisa y llanamente emite denuncias tibias, timoratas, cobardes, cuando aquí lo que hay que hacer es tomar medidas contra el victimario, contra el asesino, contra un régimen que está exterminando al pueblo palestino. Pablo, como siempre, muchas gracias. Gracias, doctor Juan Carlos. Así están las cosas. Hablamos ahora de inmediato del conflicto en Ucrania, últimos pronunciamientos del presidente de Rusia.
Bueno, pues a 2 días de cumplirse el primer aniversario del inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin dice que Moscú lucha por sus tierras históricas en Ucrania. Hablando en un mitin patriótico organizado en Moscú en apoyo de la operación militar que lanza Moscú en Ucrania, el jefe de Estado ruso Vladimir Putin afirmó que su país estaba luchando por sus tierras históricas en Ucrania. Acabo de escuchar de parte de los principales líderes militares del país que en este momento hay una batalla en curso por nuestras tierras históricas, por nuestra gente. El mandatario ruso apeló a la unidad de los rusos y su orgullo por el país y dijo que todo el país apoya ahora a los militares rusos que combaten en Ucrania. Los combatientes rusos luchan con heroísmo y valentía. Rusia está orgullosa de ellos. Más temprano, Putin mantuvo una reunión con Wang Yi, director de la oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China en Moscú. Durante su encuentro, el mandatario ruso destacó la importancia de las relaciones bilaterales entre Rusia y China para la estabilidad del mundo. La cooperación entre China y Rusia en el escenario mundial es muy importante para estabilizar la situación internacional. Putin elogió las relaciones bilaterales entre Moscú y Pekín y dijo que se están desarrollando según lo planeado. También le dijo a Wang que esperaba una visita a Moscú del presidente chino Xi Jinping y profundizar la asociación entre los dos países. Wang, por su parte, transmitió a Putin los más cálidos saludos del mandatario chino y mostró el interés de su país de profundizar continuamente su asociación estratégica e integral con Moscú. Estamos dispuestos a trabajar con la parte rusa para mantener la determinación estratégica, profundizar la confianza política mutua, fortalecer la cooperación estratégica, ampliar la cooperación práctica integral y desempeñar un papel más importante en la salvaguardia de los derechos e intereses legítimos de nuestros dos países y promover la causa de la paz y el desarrollo en el mundo. El diplomático chino además aseguró que los otros países no pueden afectar la cooperación entre Pekín y Moscú. Falta poco ya, 2 días para cumplirse ese primer aniversario. Y me acompaña Maximiliano Esbarriosura, y es analista político, analista internacional, investigador y también periodista. Maximiliano, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches. Nos acompaña desde Argentina, en Buenos Aires. ¿Qué tal, Juan Carlos? Gracias por invitarme. Bueno, Maximiliano, faltan 2 días, día y medio, ¿no?, para que se cumpla un año. Y a ver, 12 meses después, le pregunto, ¿ya es absurdo llegar a pensar siquiera en una salida dialogada a este conflicto con el actual escenario de Occidente que va aumentando cada día la asistencia financiera y también militar a Ucrania? Pero eso por un lado, mientras que por el otro lado está prohibiendo apoyos a Rusia. Sí, en este momento una tregua, una salida negociada parece muy lejana, principalmente por lo que comentabas, ¿no? Por la inyección de dinero de la OTAN y también de armas por parte de la OTAN, al punto tal que Estados Unidos le está pidiendo a la Unión Europea que de sus reservas de tanques y de armas, y de esta manera Estados Unidos tiene más controlada la carrera armamentística o las reservas armamentísticas de Europa. También ambos actores, tanto Rusia como Ucrania, niegan una salida pactada porque piensan que ahora, cuando finalice el invierno, va a haber una nueva ofensiva y ambos piensan ganar en el terreno una mayor extensión territorial. Por eso en este momento hay como un punto de inflexión en que ninguno de los dos se niega a pactar una salida negociada. Y hay que tener cuidado con que Estados Unidos principalmente no arrastre a Rusia así como la arrastró Ucrania con una guerra que comenzó en 2014, no en 2022, que no arrastre Ucrania hacia Moldavia. ¿Por qué digo Moldavia? Porque hay un think tank, es decir, un centro de expertos norteamericano ligado a la CIA, que ya viene advirtiendo a Estados Unidos, primero, que para debilitar a Rusia hay que arrastrarlo a un conflicto armado en Moldavia. Para eso Biden, el presidente norteamericano, se reunió con Maya Sandu, la primera ministra de Moldavia, porque allí en Moldavia hay una zona separatista llamada Transnistria, en donde Rusia tiene una base con soldados. Entonces, este centro de expertos quieren atraer a Rusia ahí para aún debilitarla más. Pero asimismo advirtió que si la guerra sigue continuando un tiempo más, esto podría ser nocivo para la economía norteamericana, porque recordemos que está enviando varios miles de millones de dólares en ayuda a Ucrania. Así que por ahora la salida negociada está lejos.
Ahora, del otro lado, no, Rusia ha reiterado relaciones con aliados estratégicos, China desde luego uno de ellos. Eso es un mensaje claro a Occidente. Esa correlación de fuerzas es fundamental para una victoria en Ucrania en todo tipo de ámbitos contra Estados Unidos, digo, contra Occidente, incluso en su conjunto, sobre todo cuando están esos deseos de querer arrastrar a Rusia a un conflicto mucho mayor, involucrando ya a terceros. Sí, es cierto eso. Por eso, la ayuda que China le está prestando en este momento a Rusia es importante porque, aunque Estados Unidos acusa a China de venderle armas, eso es algo que no es cierto. Si China está apoyando a Rusia, lo está haciendo de manera financiera y económica, aumentando el comercio, porque China necesita que Rusia gane esta guerra. Bueno, que además buena parte ahora del gas ruso está dirigiéndose a Asia. Claro, exactamente. Además, muchos países de Asia tercerizan el gas y se lo venden a Europa, por lo que Europa, además de comprarle a Estados Unidos a un precio mayor, también se lo están comprando a Rusia indirectamente a través de otros países asiáticos. Entonces, esa ayuda que le está brindando China a Rusia es importante porque es el aliado más importante que tiene China, tanto en los BRICS, tanto en la Organización de la Cooperación de Shanghái, ese grupo asiático, y a nivel mundial es el principal aliado que tiene China. No puede dejar caer a Rusia, empantanarse en Ucrania como sucedió con la Unión Soviética, con Afganistán en los 80. Entonces, China no va a caer en la trampa de venderle directamente armas a Rusia porque lo va a hacer a través de un tercer país, quizás porque no quiere dañar sus relaciones ni con Ucrania ni con Europa, porque tiene grandes negocios. Recordemos, la ruta de la seda involucra a todos los continentes. Entonces, China quiere sostener a Rusia sin malquistarse con otros países. Por eso es importante que Rusia no pierda esta guerra tanto para Moscú como para Pekín, y también es importante que Estados Unidos se defina internamente si va a seguir apoyando a Ucrania con armas, si va a seguir reuniendo a sus aliados de Europa del Este, como hizo Joe Biden. Se reunió con 8 países que pertenecían al Pacto de Varsovia y ahora a la OTAN para continuar la ofensiva en Ucrania, o si bien van a hacerle caso a este think tank Rand Corporation que hablaba yo al comienzo, de detener la guerra para que no escale en una crisis económica mundial o quizás una crisis militar mundial. Y por precisamente con crisis militar mundial, me queda poco tiempo, me queda un minuto, Maximiliano, pero se habla precisamente de esta exigencia que le está haciendo Estados Unidos a Europa. A ver, ustedes me mandan más material bélico para Ucrania porque lo necesita, es el argumento de Estados Unidos. ¿Esto no puede ser incluso un arma de doble filo para Joe Biden, para la Casa Blanca? Porque llegado el momento, ¿qué va a pasar entonces cuando Europa se quede prácticamente sin capacidad de defensa militar? ¿Se le pueden voltear los presidentes? No, yo creo que no, porque Estados Unidos va a salir a responder y a venderle armas a Europa. Estados Unidos ya tiene a Europa presa con el tema del gas porque le sacó el mercado a Rusia. Y ahora quiere incorporarla en el mercado de armas, es decir, proveerle más armas a Europa. De esta manera, Estados Unidos tiene dominada la economía europea por varios frentes. Pues se dijera en América Latina, se paga él mismo y él mismo se da el vuelto. Exactamente. Maximiliano, como siempre, muchas gracias. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Hasta la próxima. Tercer tema, lo abordamos de inmediato. Ha hablado el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Y es que en un mensaje dirigido a la Organización de las Naciones Unidas, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha exigido regularizar las plataformas digitales para impedir que se repitan escenarios como los asaltos del anterior 8 de enero a los símbolos de la democracia en su país. Revisamos. Para el presidente de Brasil, los ataques del pasado 8 de enero a las sedes de los poderes del Estado de su país no fueron una protesta contra su elección como el dirigente del gigante sudamericano, sino que más bien el objetivo de los asaltos fue la democracia. Así sostuvo Luiz Inácio Lula da Silva en un mensaje a un evento de la UNESCO titulado Por un Internet confiable. En su mensaje leído por el secretario de Políticas Digitales de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, el mandatario denunció el rol de plataformas sociales en los ataques. Esta campaña tenía como objetivo la democracia y la credibilidad de las instituciones brasileñas, en gran parte
parte, esta campaña fue impulsada, organizada y difundida a través de varias plataformas digitales y aplicaciones de mensajería. El presidente brasileño lamentó que las plataformas digitales fueran utilizadas para promover una campaña de desinformación que provocó los asaltos. Lo que sucedió ese día fue la culminación de una campaña que había comenzado mucho antes y que usó la mentira y la desinformación como munición. Para impedir la incitación al odio y la violencia, el presidente argumentó que es necesario regularizar las plataformas digitales, que actualmente, dijo, son controladas por unos pocos actores. No podemos permitir que la integridad de nuestras democracias se vea afectada por las decisiones de unos pocos actores que controlan las plataformas digitales. Lula aseguró que la democracia ganó ante los asaltos del 8 de enero. Sin embargo, erradicar de raíz al odio y la división, que incluso se percibe en el Congreso, es una tarea que requerirá más tiempo. Héctor Bernardo me acompaña desde La Plata, en Argentina, y es analista internacional, también analista político. Héctor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Siempre es un placer charlar con ustedes. Gracias, como siempre, Héctor, por acompañarnos. Se habla de mucho más tiempo, ¿no?, que se necesita en la República Federativa de Brasil para tratar de erradicar un poco estas secuelas de las fake news, aquellas famosas fake news que tomaron tanto revuelo en campaña para la destitución de Dilma y luego en campaña para escoger un sucesor y ahora en campaña para escoger a Jair Bolsonaro. ¿Cuánta preponderancia tuvo esa información, o más bien desinformación digital, ahora en el intento de golpe de enero anterior, Héctor? Bueno, como bien dijo el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, eso fue una campaña que se inició mucho antes, una campaña que deslegitimó el proceso electoral, una campaña que tiñó a Lula o que intentó poner sobre Lula el manto de una persona corrupta, una campaña que impulsada por Bolsonaro y por sus hijos a través de robots y de redes sociales en las que invirtieron muchísimo dinero, se atacó al Tribunal Supremo Electoral. Entonces todo el proceso electoral estuvo viciado de sospechas por esta campaña sucia. El ganador fue cubierto de un manto de sospechas y toda la democracia en general brasileña fue cubierta de un manto de sospechas por esta campaña de desinformación que lanzaron Bolsonaro y sus hijos y que intentó dar un golpe a la democracia brasileña, el gigante sudamericano, para así intentar continuar con las políticas nefastas que estaba impulsando Bolsonaro en el gobierno. Héctor, pero también, a ver, teniendo en cuenta toda la importancia que tuvo esta desinformación, sobre todo surgida desde las redes sociales, ¿no?, desde las plataformas digitales, ahora, esta petición que hace Lula, la de regularizar las plataformas, incluso, ¿no podría servir más bien como un trampolín para que la oposición ejecute más campañas contra Lula? Podría ser, pero también es un riesgo que se debe correr, porque lo que hay que hacer realmente es controlar las redes sociales al punto tal de que no haya desinformación, que no haya campañas de odio en las redes sociales. Hoy Goebbels estaría fascinado con estas redes sociales, las utilizaría como las utiliza Bolsonaro, como las utiliza Trump, como las utiliza la derecha en Argentina y como las utiliza el imperialismo en casi todo el mundo, desinformando para luego justificar sus agresiones, para luego justificar los golpes de Estado, para luego justificar los atentados, el intento de magnicidio contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, primero con una campaña de desinformación sobre ella y después tratando de minimizar el hecho diciendo que nunca había ocurrido, que era mentira, que era un invento. Bueno, como esos hechos tenemos muchísimos en América Latina y en el caso de Brasil en particular, como vos bien mencionabas, se da incluso desde Dilma, podríamos decir, cómo se construyó una campaña de desinformación sobre ella y ni hablar sobre el propio Lula. Héctor, me queda muy poco tiempo, me queda un minuto, pero a ver, ¿cómo lidiar con tanta desinformación? Ojo, y no solamente me refiero a Brasil, me refiero a América Latina, que ahora prácticamente está gobernada desde el progresismo, pero ¿cómo lidiar con toda esa desinformación? Pero más allá, por ejemplo, de este llamado a la regularización de estas plataformas, ¿qué hay que hacer en conjunto, por ejemplo?
Bueno, primero lo que hay que hacer es una gran campaña pedagógica de la militancia política que tiene que trabajar con la sociedad informándole correctamente y señalándole el peligro de la información que circula por las redes sociales de manera arbitraria y también por los medios hegemónicos que también hacen su campaña de desinformación constante y de ataque a los procesos populares. Eso es una de las primeras herramientas que hay que empezar a hacer desde el pie, como se dice, ¿no? Desde abajo. La militancia tiene que trabajar sobre la comunicación y explicarle pedagógicamente al pueblo cómo se articulan las campañas de desinformación y cómo informarse correctamente, porque la información es un derecho. Información desde el inicio, de las bases, entonces. Héctor, como siempre, muchas gracias. Buenas noches. No, por favor, un placer. Hasta la próxima. Revisamos titulares. Nuevo ataque israelí deja al menos 10 muertos en Nablus, Cisjordania ocupada. La resistencia palestina jura venganza. Rusia asegura que intentos de desestabilización occidental en su territorio fracasaron y reafirma la cooperación estratégica con China. Gobierno de Brasil propone regularización de plataformas digitales para evitar más ataques a la democracia mediante desinformaciones. Gracias como siempre por acompañarnos. Hasta la próxima.